Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de marzo del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Tenemos la tendencia, todos somos igualmente pecadores, claro está. Fíjese, tanto el fariseo como el publicano necesitaban de parte de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, una redención y una salvación que no podían hacer por sí propios. Pero la diferencia, la que señala Jesús, es radical entre uno y el otro. Uno exhibía mérito, quería exhibir méritos delante de Dios, como si Dios fuera a meritar ciertas cosas que desde el punto de vista humano nosotros lo tenemos como éxitos en la vida. Esto de vida habría que ponerlo entre comillas, y juzgamos que delante de Dios también Dios lo juzga de la misma manera. Y de paso, evaluamos, juzgamos al otro que no está en nuestra misma condición, según nuestro criterio, y estimamos que la justicia nuestra se contrapone con la injusticia del otro. Fíjese lo que decía este fariseo, por ejemplo. Le daba gracias a Dios, ¿por qué? Porque no era injusto, ni era pecador, no era adúltero, como ese que estaba atrás de él, ya lo estaba juzgando. Ese tiene la culpa, yo no. Yo pago mis diezmos, yo ayuno 1 o 2 veces por semana, yo cumplo con la ley. Claro, soy legalista, al pie de la letra cumplo, sí, yo estoy. Te doy gracias, Señor. Sí, dele gracias a Dios por todo lo bueno que aparece en usted. Y cuando usted lo reconozca desde la humildad, desde que es don de Dios y no mérito suyo, entonces realmente lo va a valorar y no lo va a exhibir con tanta jactancia y con tanto orgullo, con tanta soberbia, que es la piedra fundamental de aquello que en nosotros elimina la posibilidad de un honesto y sincero arrepentimiento y nos puede elevar por sobre esa condición, que es la condición del pecador pero no arrepentido, sino la de aquel que se enorgullece de supuestos méritos propios, que no los tiene, y para colmo lo exhibe delante de Dios, y para peor todavía, juzga que el otro, al cual atolondrado precipitadamente juzga también, no es meritorio como lo es él. ¡Qué ego!, ¿no? ¿Cómo engordó el ego este hombre? Claro, fariseos, se dice acá, eran conocedores de la ley, sí, aquellos que Jesús llamaba los fariseos hipócritas,
se ponían la máscara de la justicia, que era más aparente que cierta, y querían aparecer como tales, como justos, delante de los hombres y delante de Dios. Pero claro, Dios veía debajo de esa máscara, hipocrasia debajo de la máscara, los veía. Y veía entonces, ¿qué cosa? Un corazón de piedra, un corazón presto para juzgar al otro siempre, y condenarlo, por supuesto. Un corazón que quiere justificarse a sí propio y exhibiendo méritos que no tiene para Dios según el juicio eterno de Dios, el de la misericordia y la bondad. No hay mérito en todo esto que como argumento presenta como excusa este fariseo. ¿Justifica Dios estas palabras, estas conductas? No, por supuesto que no. Dios justifica la fe, aquí no se ve la fe. Aquí lo que se ve es un cumplimiento legalista de la letra de una ley que no entiende porque no la obra, y entonces sigue todavía frenado, congelado en su injusticia, en su pecado, en su muerte en definitiva. Otra figura, diríamos hasta cierto punto, es la del publicano. Recordemos, los publicanos eran bastante odiados por el pueblo. Eran aquellos que recaudaban el tributo, el impuesto a favor del César romano. Era un oficio, un trabajo más. Bueno, usted dirá, alguno tenía que hacerlo. Sí, este lo hacía. Pero esto no reconocía ni exhibía ni quería exhibir mérito alguno delante de Dios. Mire, tanto reconocía que era pecador. Ambos habían subido al templo a orar, por supuesto. Este tanto reconocía que ni siquiera, dice acá Jesús, se atrevía a levantar los ojos al cielo. Mantenía una actitud humilde. Sí, fíjese qué mérito en él podemos aquilatar. Y por ejemplo el reconocimiento de la propia falta, de la propia carencia, que trae como consecuencia a partir del reconocimiento de esa necesidad, bueno, trae como requerimiento la ayuda. Y en este caso, ¿la ayuda de quién? La única ayuda que le pueda servir finalmente para poder llegar a ser finalmente lo que debe ser. Y es la ayuda de Dios en Cristo Jesús. No levantaba los ojos al cielo, se consideraba indigno de esto. Usted me dirá, sí, era indigno, claro, era un pecador. Sí, era como todos, era como el fariseo que estaba delante de él. Pero él se quedó atrás. Él se instaló en esa modestia, en esa humildad, que es la base. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, hermanos queridos? La base del árbol de la raíz del árbol de la sabiduría es la humildad. El que se humilla, el que se pone al servicio, el que reconoce su propia miseria, aquel que apela a Dios, este iba al templo, es el que sabe que necesita la ayuda de aquel que puede ayudarlo, que puede y quiere, y a él acude, y lo hace desde la humildad. No lo hace aquilatando mérito alguno, sino reconociendo la propia falta y la propia necesidad. Este se humilla delante de Dios. Por eso dice el Señor, el que se humilla será ensalzado, porque Dios lee ese corazón que empieza a sentir y finalmente a experimentar la propia culpa y acude al médico que lo puede sanar de toda esta miseria espiritual y moral. Es una actitud humilde, es la que debemos tener todos. Cuando usted ora al Señor, por ejemplo, cuando usted reza al Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Jesús, fíjese cuántas cosas, ¿no? Perdona nuestras ofensas. Reconocemos que ofendemos a Dios. No nos dejes caer en la tentación. Reconocemos que somos tentados y que caemos muchas veces. Por eso le pedimos al único que puede sostenernos en el momento de la debilidad que no nos deje caer. Y que nos libre del mal, que está en nosotros también, sí. En nosotros, en el otro, está el mal, está aquello que en nosotros
niega la vida hasta que la vida viene a nosotros, y como en la actitud del publicano, nos ponemos en presencia del Señor, vamos al reconocimiento de esa propia carencia y necesidad, sabiendo, y esto es fe, creyendo, que el Señor nos escucha, que el Señor nos atiende, que el Señor nos asiste, que sin el Señor nada somos, y en el Señor y con el Señor somos todo lo que el Señor hace de nosotros. El fariseo no, el fariseo exhibía méritos. Ahora, ¿le interesa al Señor esos méritos? ¿Le interesan esos méritos? Esa actitud. No, porque cuanto más mérito humano y juzgado humanamente, y desde la soberbia, no desde la humildad, cuanto más exhibe delante de Dios como meritorio, más lo aleja y más lejos está de Dios. Cuando llegue a él el verdadero arrepentimiento, va a ser mayor la distancia que va a tener que recorrer. Una larga distancia. Se ha ido lejos, Bueno, eso rige para todos nosotros. Fíjese, en nosotros también está la soberbia, está el ego, está aquello que casi diríamos normalmente en la sociedad humana es lo más frecuente y común. Triunfar en la vida muchas veces decimos cuando desde el orgullo interior de esa jactancia tonta creemos haber triunfado, porque sobresalimos, porque nos agasajan, nos ovacionan, nos premian. Vamos a la iglesia con carita de piadosos, depositamos la ofrenda con gestos de arrepentido. Mientras eso no sea verá fruto de un corazón que verdaderamente siente todo aquello desde lo más interior de su estructura religiosa, bueno, no le sirve de nada, al contrario. Es lejanía, no es cercanía, es separatividad, no tiende a la unidad. Así estaba el fariseo hipócrita. Y el otro salió, ahí lo dice el Señor, fíjese, salió, sí, justificado, más justificado que el fariseo, sin duda. Vamos a ver, ¿qué actitudes, o cuál de las dos actitudes vamos a copiar? Vamos a ver cuál de las dos actitudes nos enseñó el Señor. ¿Cuál es la que nos justifica delante de Dios? ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, pidámosle al Señor que el orgullo y la vanidad no se apodere de nuestro corazón y actuemos como el fariseo, porque ahí perdemos todo. En cambio, como bien decías, ¿no? La humildad como la raíz del árbol de la sabiduría. Y además, Miguel, todos somos pecadores. Solo Dios es bueno, es santo, es justo. Y no son nuestros méritos los que nos van a alcanzar el cielo, sino el amor infinito del Señor. Efectivamente, Patricia, no nuestros méritos, bueno, aquello que nosotros definimos o entendemos como meritorio, sino nuestra fe, el reconocimiento de nuestra carencia y el reconocimiento de aquel que puede darnos lo que nosotros no podemos y muchas veces no queremos tampoco. Ser humildes, ser modestos, ocupar el último lugar es lo que menos nos gusta. Y es lo que menos tenemos que hacer también. Lo que tenemos que hacer es ponernos en servicio desde una humildad veraz, no fingida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de humildad, tu espíritu de verdadero arrepentimiento, Señor. Lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.